que el PRI y los otros partidos, no solo el PRI, tienen una enorme crisis de representatividad. Los ciudadanos ya no necesitan intermediación, los ciudadanos no necesitan quien los represente, porque con un aparatito muy pequeño pueden mandar un mensajito de WhatsApp directamente a la autoridad correspondiente. Ya no necesita quien intermedie sus demandas ni sus gestiones. Suponer que los gobernantes son dueños del electorado es una suposición extrema. En este país no existe un sistema profesional de carrera, porque tú no puedes condenar a quien ha sido militante de un partido político, si otro partido obtiene la victoria, a que se quede desempleado per se, porque entonces tú estimulas a que resuelva su autopensión de otra manera. Beatriz, el PRI, tu partido, un PRI que pues por segunda ocasión se cae y se despeña hasta la última posición. Ya la viviste tú, como decíamos al arranque de esta entrevista, donde tú tomaste ese PRI colapsado en el 2006, después de la elección de Calderón, y lo revitalizaste en 2009. ¿Tú crees que el Partido Revolucionario Institucional es rescatable? ¿Tú crees que en medio de estas situaciones que se están viendo, por ejemplo, en la última que vimos, esta de la votación de la militarización de la Guardia Nacional, en donde vimos pues, 3 senadores de ustedes diciendo no y el resto diciendo sí, esta serie de presunciones de arreglos, acuerdos en lo oscurito, presiones por situaciones diferentes a cierto tipo de legisladores, sea rescatable para que sea de nuevo un partido que tenga vida propia y no se convierta en un satélite de Morena, en un primor, como se ha venido diciendo recientemente, porque es un sentido muy curioso para el ciudadano ver a un PRI que logra, junto con la alianza, con el PAN y el PRD, frenar la reforma eléctrica y, por otro lado, venir acá a aprobar algo que toda la llamada oposición a Morena pues decía, hay que parar la militarización. Algunos de ustedes, repito, sí lo votaron como tal, pero finalmente se convirtieron a los suficientes legisladores priistas, con 2 de ellos que no hubieran dicho, no pasa. ¿Qué sucede con el PRI? El PRI tiene juego propio, el PRI ya no tiene juego propio, el PRI tiene un lugar en la historia para jugar el 24 por sí mismo o será únicamente en una alianza. ¿Qué pasa con el PRI? Bueno, Ramón Alberto, primero diría, no es tu partido como me dijiste, sino soy militante, militante de ese partido. Claro, no es tu partido, es el partido en el que militas. Sí, no tengo un... Lo dije en el sentido, no de pertenencia, sino en el sentido de militancia. Sí, no tengo un nombramiento en la dirigencia nacional, no estoy en la toma de decisiones estratégicas, soy militante del PRI. Mira, el PRI es un partido muy grande. De repente, la disminución en la votación en unas elecciones y en otras elecciones hacen pensar en la reducción del tamaño del partido, ¿no? Lo que sucede es que parte de la ciudadanía que votaba por el PRI en esa elección no votó por el PRI, y pasa otra elección y no vota por el PRI, y pasa otra elección y vuelve a votar por el PRI. Es un electorado que veleidoso, que de repente opta y de repente opta. Más que veleidoso, se desencanta y castiga y vuelve a tener confianza y alienta. Pero eso no significa que no deje de ser el único partido que tiene cobertura nacional, que tiene representación en prácticamente todos los municipios del país, a la mejor representación pequeña, a la mejor representación individual, pero hay una estructura del priismo en todo el país. Es un partido que ha formado cuadros con muchas capacidades públicas, con una visión de Estado. De hecho, hay los morenistas más relevantes, todos fueron priistas. Comenzando por el presidente. Que fue presidente del PRI, por ejemplo, en Tabasco,
Marcelo Ebrard fue priista, en fin, ha sido una cantera de formación de cuadros que también es un asunto que forma parte de las características del PRI. Pero yo creo que el PRI y los otros partidos, no solo el PRI, tienen una enorme crisis de representatividad. Creo que los partidos están en crisis, insisto, no solamente el PRI, porque cambió la comunicación. Lo que pone en el eje de la crisis al modus operandi tradicional de los partidos es que los ciudadanos ya no necesitan intermediación. Los ciudadanos no necesitan quien los represente, porque con un aparatito muy pequeño pueden mandar un mensajito de WhatsApp directamente a la autoridad correspondiente. Ya no necesita quien intermedie sus demandas ni sus gestiones. Tienen mucho mayor información. Ya no necesitan quien les descifre la información. Entonces hay un cambio cualitativo, hay un arribo del protagonismo social que desplaza a los partidos políticos. Y si además de esto tienes una problemática de cuadros desprestigiados o de gobernantes que propusiste y que cayeron en actos de corrupción, pues tienes un proceso natural de deterioro. Yo te puedo decir que la única manera de que los partidos persistan, no solo el PRI, es que haya una reforma muy profunda. ¿De qué tipo? En su modus operandi. O sea, reforma interna de ellos. Interna, sí, interna de los partidos, que sean genuinamente democráticos en sus procesos de selección interna, tanto de dirigencias como de candidatos, que tengan claro a qué segmento de la población quieren representar. Esta es otra de las crisis de identidad del PRI. Finalmente, Morena se ha robado buena parte del discurso nacionalista clásico del PRI. En ese sentido, el PRI tendrá que preguntarse cuál es el segmento de la sociedad que va a representar y cómo la representa mejor que quienes han pretendido piratearse su ideología. Entonces, necesariamente tendrá que haber una reforma muy profunda. ¿Pero qué haces frente a un PRI en el que sus prohombres que han ocupado cargos esenciales, estratégicos, como unas gobernaturas, pues que veas a un Quirino Ordaz, pues perder una elección, ser premiado y enviado a ser embajador en España, a una Claudia Pavlovich en Sonora, pues ahora perdiendo la elección en Sonora, yendo a ser cónsul en Barcelona. Ahora tenemos a Alejandro Murat perdiendo Oaxaca y siendo ensalzado por el presidente y casi ya con la promesa de que podría estar ahí operando algo dentro de la cuarta transformación o quizá encabezando un proyecto político para el 24. Es decir, todos estos priistas que de una u otra manera pues han dado de espalda a su partido o han tenido presiones y han sido debidamente recompensados por esos servicios, que también pasa en el PAN, no es una cuestión únicamente del PRI, y pasa en todos los partidos. ¿Cómo respondes a eso, que es una forma, pues básicamente de aniquilar a esa oposición o de mostrarla públicamente como una oposición cuyos liderazgos están cooptados, están tomados por el partido en el poder? Fíjate que ahí sí, Ramón Alberto, mi punto de vista no coincide en nada con lo que piensan los priistas, ni con lo que expresaste. A ver. Yo no conecto personalmente, no lo conecto, el que aceptes una responsabilidad de Estado, que es un reconocimiento o una valoración de tu ejercicio profesional. Yo no lo conecto con una traición partidaria. No si fuera la excepción, pero en este caso ha sido la regla. Perdón, no lo conecto de veras. Porque todo gobernante priista que ha perdido su estado y que le ha entregado su estado a Morena, no lo ha entregado, ha ganado Morena su estado,
ha sido premiado por el partido que era su oposición. Y es una regla, no es un caso. Se repite y es un modus operandi. De veras, no lo leo así. Ok. Y no lo leo así por varios motivos. Primero, porque yo no creo que los gobernadores sean los dueños de las elecciones. Eso es darle un lugar a los gobernadores excepcional y minimizar completamente la voluntad de los ciudadanos. Si los ciudadanos votaran como quisieran sus gobernadores, muchas cosas no hubieran pasado en nuestro país, no solo en esta etapa. Entonces me parece que suponer que los gobernantes son dueños del electorado es una suposición extrema. No, pero simplemente es no poner los recursos suficientes, humanos, materiales o lo que sea, para que el partido que representan pueda retener. Pero tampoco comulgo en que le toque al gobierno poner los recursos suficientes. O sea, tengo... Teóricamente así es, pero en la práctica pues, todos sabemos cómo opera. Lo que te quiero decir es que tengo diferencias conceptuales con el análisis, muy de fondo. Y segundo, cuando era presidente del PRI, yo me planteé como pregunta esencial: ¿qué pasa si algunos militantes del PRI que tienen conocimientos profesionales, son administradores públicos respetables, saben de políticas públicas, son invitados por otro gobierno de un matiz diferente ideológico a formar parte de la administración? El acuerdo que impulsé entonces, que es un acuerdo en el que creo, es que pidieran permiso a su militancia y pidieran licencia por ese lapso de tiempo. ¿Por qué? Porque en este país no existe un sistema profesional de carrera. Porque tú no puedes condenar a quien ha sido militante de un partido político, si otro partido obtiene la victoria, a que se quede desempleado per se. Porque entonces tú estimulas a que resuelva su autopensión de otra manera. Entonces me parece que en un sistema de normalidad democrática, cuando tú eres un funcionario profesional, pues tienes derecho de que si eres invitado, pero entonces renuncias a tu militancia, pides licencia a tu militancia. Entonces por eso te digo que no tengo desde hace muchos años la misma lectura sobre este tema.